Muy buenas, iniciamos un 1 de agosto de reordenamiento global en lo económico, en los negocios, en lo geopolítico, aquí a nivel nacional en España, a nivel europeo, a nivel internacional. De reordenación, por ejemplo, de gestores que tienen que recalibrar todo lo que nos dijeron en el último trimestre del 2022 y que ahora cambia y muy hacia arriba después del movimiento de crecimiento que ha tenido la economía, que ha tenido el mercado en estos primeros meses del año, en este más de mitad ya de año. Por ejemplo, Oppenheimer está planteando que el S&P 500 cerrará en torno de los 4.900 puntos. Está ahora mismo en futuros en 4.587. Ayer en el cierre, el viernes, en 4.588. Espera llegar a 4.900 puntos. Todos están recalibrando el movimiento al alza de un mercado que sorprendió desde lo negativo al repunte y que todavía parece que tiene un movimiento bullish mayor, un movimiento alcista mayor, que como les decía, las casas de análisis están resituando en el entorno de los 4.900. Eso sí, están haciendo una especie de mirror, ¿no? De espejo, también a la baja, por si hubiese ese giro tan anunciado que nunca llega. Esta mañana sí que vemos distintos informes que apuntan cómo se estaría poniendo la fotografía de unos beneficios empresariales más débiles, que esos beneficios empresariales precisamente podrían ser la antesala de un movimiento de reducción, les decía el viernes, no del lunes, del cierre de ayer lunes, de 4.588. En toda esta fotografía, la clave fundamental estaría alrededor, por ejemplo, de cómo determinados entornos empiezan a revalorizarse también a la luz, al calor de un movimiento alcista del mercado. El más clave o el más destacado es el petróleo, que hoy rompe por fin los $85, 85,22, aunque he tenido muchas dudas durante toda la mañana, incluso para quedarse justo por debajo de 85. Rusia y Arabia Saudí ya están consiguiendo lo que buscaban, tienen un mercado del petróleo mucho más potente alcista, West Texas por encima de $81 y el euro, sin embargo, a la baja, 1,09 frente a los 102 del índice del dólar. Se revaloriza el dólar, pierde el euro, que pierde el 1,10, también pierde la libra, que está en 1,27, ha perdido el 1,28. Por lo que mercado alcista y todos los analistas ahora mismo viendo a ver hasta dónde puede llegar, si el límite son esos 4.900, pero creando una fotografía de grossing muy importante. Es decir, jugando también a que si hay un cambio, no les pille con todo en la parte de arriba, sino que tengan un movimiento para proteger carteras. Les decía que viene, o se inicia un agosto como de corrección de cosas, de corrección de planteamientos. Después de ver además cómo China ha vuelto a mostrar esta noche signos de debilidad. Por ejemplo, la contracción de manufacturas y de viviendas, donde tenemos compañías ya, donde tenemos una fotografía que nos enseña un movimiento un poquito más complicado alrededor de cómo puede ir el sector inmobiliario en China, marcando un problema. Country Garden ha visto o está viendo cómo hay una parte de las compras de viviendas que se están cancelando. Entonces, si ustedes tienen a todo el sector inmobiliario financiero con una posición de apalancamiento fuerte en el que necesitan el cash de quien compra la vivienda y este cancela contratos, se quedan al aire libre, por decirlo de alguna manera. Se quedan en una situación complicada. De tal manera que problemas ahora mismo, porque necesitan ventas las inmobiliarias chinas, estas no llegan y se está uniendo manufactura y vivienda para generar un problema importante ahora mismo en el sector inmobiliario y en el sector económico general chino para que no consiga crecer la economía china al entorno del 6%, que es lo que se buscaba. No es que genere una preocupación excesiva de un crash ahora mismo, pero sí se está generando la sensación de que igual no tiene ese posicionamiento tan claro como podíamos verle. Hay un reordenamiento global que esta mañana gana fuerza con dos cuestiones importantes. Miren, México, en toda la zona de Laredo, está haciendo un plan después de ver cómo Estados Unidos y China empiezan a hacer el decoupling para generar mejores infraestructuras por carretera que permitan potenciar el crecimiento de la economía mexicana y darle abastecimiento precisamente a Estados Unidos. ¿Qué es lo que estaría reordenando? Una mejora sobre todo del comercio, una reordenación del comercio a nivel internacional que tiene dos puntos clave. Este de México
y el reordenamiento también de parte del sureste de Francia, alrededor de una reconversión industrial. Están viendo por dónde va la fotografía, están viendo por dónde hay un valor añadido en la reconversión de una parte de los trabajadores, que estarían cambiando su formato actual de trabajo por un movimiento importante hacia aprender a usar robots para competir con China en baterías. Ojo al movimiento de Francia para intentar colocarse en un hub importante, sobre todo para Alemania, sobre todo para el sector automoción, tanto francés como alemán, en el que le dan todo un know-how que ahora mismo no se tiene a través de una reindustrialización a base de robots que permita en una reconversión de determinados trabajos volver a ser o ser competitivos contra China. Reordenación global. De globalización a desglobalización. Y en esa desglobalización hay quien está mirando que hay un fuerte negocio emergente. Un fuerte negocio emergente para, en ese trabajo de desglobalización, hay entornos, hay zonas geográficas que quieren posicionarse como el entorno clave para su zona un poquito más grande. Francia para Europa, recuperando gran parte de lo que se había perdido en la globalización, México con Estados Unidos, pero el proceso de desglobalización es no evidente, ni palpable. Es una evidencia cierta de que ya está provocando una reordenación de los negocios. El otro punto fundamental viene alrededor de la recesión, no recesión. Dirán, qué pesados con la recesión, no recesión. Bueno, hay algo importante. 2019 tenemos a Sam, una economista estadounidense que formaba parte de la Reserva Federal, generando lo que luego hemos conocido como la regla de Sam, que es en una destrucción del desempleo trimestral en el que mes a mes se vaya haciendo una reducción de en torno del 0,5%, se estaría entrando en un proceso de recesión inicial. Pues la propia Sam, su creadora de esta regla de Sam, ha aparecido en un artículo diciendo que si alguna vez se puede romper esa regla por ella planteada al mercado, es ahora. De tal manera que Estados Unidos tiene un argumento más, entiéndamelo de un argumento más, para evitar la recesión. Y es que está rompiendo prácticamente todos los pronósticos alrededor de una recesión que además por vía de empleo, en la destrucción que ahora ya sí se percibe que pueda llegar al conjunto de la economía estadounidense, tampoco sería suficiente para echar abajo la economía. España. Y con España parte de Europa. Y con parte de Europa parte de Occidente. En ese proceso verde. En ese proceso de creación de energía verde que tiene un problema fundamental. Fíjense el dato que hemos conocido hoy. Corre el riesgo España de tirar un 7% de la energía verde por no tener suficientes baterías. Generas la electricidad, generas la energía, pero no das abasto para almacenarla, no tienes pilas, no tienes baterías, no tienes todo el proceso eficiente de eficiencia para conseguir que todo lo que generes te lo quedes. 7%. Incluso en el mejor de los escenarios, un informe aparecido hoy en el entorno de PricewaterhouseCoopers apunta a que como muy poco, se perdería un 3%, pero en el entorno del 7%. No es un problema solo de España. Es un problema de que a medida que se va generando una mayor eficiencia en la producción, no se está generando una mayor eficiencia en el almacenaje de esa energía. De tal manera que podemos tener la producción, pero si la inversión no se está haciendo acompasada con el almacenamiento, se va a perder. Ojo a esa fotografía que va creciendo. Guerra de Ucrania. Ya les he contado esta mañana en un vídeo cómo iba avanzando ese plan de Putin como alternativa o como añadido mejor al plan de Arabia Saudí del 5 y 6 de agosto. Hay quienes me habéis dicho, no sé por qué eres tan optimista. Bueno, no soy optimista, ni dejo de ser optimista. Pero sí que es bueno que haya un planteamiento inicial sobre el que empezar a partir. Y el mercado sí está estimando que hay un momento en el que, más o menos en el entorno de septiembre, la presión a Ucrania es muy grande. Por lo que Ucrania vaya a sentarse con una serie de países africanos que acaban de estar con Rusia. Con Arabia Saudí, socio prioritario, tanto de Rusia como de China. Y que en ese entorno veamos un acuerdo, veamos una fotografía, veamos de verdad un primer paso,
No sabemos cuál va a ser la profundidad del primer paso, pero veamos un primer paso donde está muy claro el posicionamiento de ambos, de Ucrania y de Rusia. Rusia está diciendo, lo ha dicho la BBC, que Putin aceptaría quedarse con el 20% de todo el territorio que ha tomado en Ucrania. Ucrania está diciendo todas las tropas fuera, nada. Vamos, habrá un punto de equilibrio. O no. Pero por lo menos se puede empezar a plantear que ahí hay una opción de empezar a negociar cosas. Por ejemplo, ¿qué? Rusia quiere eliminar la orden penal internacional del Tribunal Penal Internacional de La Haya sobre Vladimir Putin. Ya se va a ver en la cumbre de los BRICS de Sudáfrica como eso es algo que molesta a Rusia. ¿Qué busca a cambio la otra parte? La retirada de las armas tácticas de Bielorrusia, nucleares. ¿Qué es lo que a cambio de esa retirada de armas nucleares y de ese movimiento del Tribunal Penal Internacional parece que está planteando Rusia? Una marcha atrás de la OTAN. De tal manera que, fíjense, los legos parece que empiezan a tener una figura muy parecida. Oiga, este encaje no es este. Ya parece que empieza a verse algo. ¿Suficiente para acabar la guerra de Ucrania en el mes de agosto? No. Pero sí suficiente para dar un paso que no se ha dado en el último año, que es sentarles para empezar a gestionar un proceso de negociación de paz que veremos cómo culmina, pero que al menos es una puerta abierta a la esperanza de que no se perpetúe, ni por razones humanitarias principalmente, ni por razones económicas. Seguimos viendo nuevos ataques con drones en Moscú, en el distrito financiero, lo cual genera más presión, además, también a Rusia, para al menos ver de qué manera se puede empezar una mesa de negociación de paz, que no significa que tenga que terminar en paz, pero significa que empieza a plantear opciones para llegar a una paz. Y luego tenemos como Zelensky, después del ataque que ha vivido también en las últimas horas, vuelve a pedir más armas de largo alcance para evitar que le ataquen desde Crimea, en línea con lo que decía Borrell, de que es normal que Rusia vaya a atacar a origen, no solo a destino, no solo en el territorio con mecanismos de defensa, antimisiles, sino también atacar en origen para conseguir defenderse y que no lleguen a su territorio. De tal manera que veríamos una fotografía clara de cómo van posicionándose durante el día los distintos movimientos que se van viendo. Aquí en España tenemos otra cuestión clave alrededor de las elecciones. Y la cuestión clave es bastante evidente, porque Feijóo sigue anclado en una posición que empieza a ser, yo diría, un pelín ridícula ya. Oiga, si no tienes apoyos, no los tienes. Si no hay apoyos, empieza a verlo. UPN le está intentando abrir los ojos, esta famosa reunión secreta conocida que no hace más que entorpecer también las opciones del propio Feijóo, y a partir de ahí el dinero. Porque esto es cuestión también de dinero, y Sánchez lo sabe. ¿Qué dos cuestiones pueden desbloquear toda la fotografía para terminar de descartar la investidura de Feijóo sin esperar ni tan siquiera al rey de Sánchez? ¿Dónde tiene el as guardado? Tiene el as guardado en dos cuestiones clave. Un nuevo estatuto con una nueva financiación de alrededor de 20.000 millones de euros para Cataluña. 20.000 millones de euros pueden ser parte del desbloqueo, sobre todo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y la parte de Junts tiene un punto intermedio también en lo económico, se llama condonación. Y esa condonación puede llegar a los 70.000 millones de euros, que como les decía también en la jornada de ayer, alguien lo va a tener que pagar, que son todos los demás. De tal manera que esto empieza a centrarse o cerrarse alrededor de la economía. Esto parece que puede tener el punto inicial, luego veremos a más largo plazo, referéndum de independencia, amnistía, etcétera, etcétera. Porque fíjense, una primera exigencia de Junts al Partido Socialista que hemos conocido en el día de hoy es que se pueda hablar en el Congreso de los Diputados en catalán. Y ya cada uno se ponga sus aparatitos para que le traduzcan de manera simultánea. Pero poder hablar en catalán, por supuesto en vasco también, por supuesto en gallego, en valenciano, en las distintas lenguas cooficiales que se pueda hablar. De tal manera que fíjense, de la posición de máximos de Junts, alrededor de amnistía
y del referéndum de autodeterminación, estamos bajando a que se hable en catalán en el Congreso y ya les traduzcan a los distintos diputados que no entiendan el catalán, a una cuestión puramente económica. 20.000 para empezar a hablar. Y eso, miren, una pequeña reflexión. Si es su dinero, el suyo, el de usted, pues lo mira al detalle. Pero no es el dinero de ellos. De tal manera que, oiga, 4 años más por 20.000 más 70, es decir, en torno de 100.000 millones, un 10% del Producto Interior Bruto de toda España, dado sobre la marcha para Cataluña, para tener los votos necesarios para continuar Sánchez en la Moncloa. Oiga, ¿tiene alguna duda, fijo, de que si es eso de lo que se está hablando, no hay ninguna duda alrededor de Sánchez? Por lo que, ojo a la fotografía, porque cada día que pasa es más difícil que el rey le pida a Feijóo intentar la investidura. Porque ahora mismo Sánchez está tocando otra vez la Moncloa con la punta de los dedos. Si es solo economía, y es un casi 10% del Producto Interior Bruto español, como si es un 15%. La realidad es que todo parece indicar que 4 años más de Sánchez, en un momento en el que la economía va a necesitar de algo más que un Sánchez. Buen día y buen negocio, y descansen también.